Hola amigos, bienvenidos a Rimbo 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar del Titanic. Nunca habíamos hablado de este famoso barco, el gran insumergible, que tristemente se sumergió y para siempre. Y vamos a hacerlo de la mano de alguien que conoce bastante del tema, que es Pedro Amorós, presidente del SEIP, parapsicólogo muy importante aquí en España. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Encantadísimo de nuevo de estar aquí en tu programa contigo, por supuesto, y con todos tus espectadores, que para mí es un verdadero placer. Y bueno, pues sabes que siempre que hacemos un programa juntos, para mí es una auténtica ilusión. Me hace mucha ilusión y me gusta mucho. Pues lo mismo te digo, Pedro. Hoy un temazo porque el tema del Titanic nunca pasa de moda. Fue una tragedia que yo personalmente, y eso quizás haremos un vídeo aparte, ¿verdad? Que hemos comentado antes. Yo pienso que no fue un accidente. Es imposible que un iceberg pudiese romper el casco del fuselaje de esta embarcación, que eran placas de acero. Es muy improbable y, bueno, podríamos hablar de muchas teorías que hay al respecto y que Cierto. probablemente pues, ponen en evidencia la ignorancia de mucha gente que se cree que las cosas pues, pasan porque sí, y casualidades y aquí no pasa nada, pero siempre hay unos intereses detrás. Bien, dicho esto, que vamos a aplazarlo para otro día, lo que hoy tienes que aportarnos es acojonante, sorprendente, porque lógicamente estamos hablando de que este barco, el capitán Smith, si no recuerdo mal, envió a su telegrafista, ¿no? Envió Sí, unas señales correcto. SOS, unas señales de socorro, cuando ya la cosa, cuando ya la cosa era demasiado tarde. Y evidentemente esto parece que ha producido un fenómeno que no se puede considerar natural. Es Cuéntanos un cierto. poco. Bueno, para situarnos un poquito en historia, yo creo que todo el mundo sabe la historia y leyenda del Titanic, pese a eso que estabas comentando sobre el Olympique y el propio Titanic, dos barcos exactamente gemelos que se construyeron y que probablemente, pues, Se dio el cambiazo. sí, probablemente, pero bueno, vamos a dejarlo ahí como tú bien has dicho y si quieres otro día pues hacemos un especial sobre este tema porque hay muchas conspiraciones y muchas cosas, muchos datos que no cuadran. Pero lo que sí que es cierto es que el 10 de abril del año 1912 parte el Titanic desde Southampton haciendo escala en Francia y luego en Irlanda y parte con destino a Nueva York. Va por toda la zona frente a Nueva Escocia y precisamente entre la noche del 14 al 15 de abril el Titanic sucumbe. El Titanic sucumbe, bueno, y a todo esto, bueno, pues fue cuando el vigía toca las famosas 3 veces la campanita del propio Titanic y es ahí cuando divisa aproximadamente a unos 500 metros en su propia trayectoria un enorme iceberg que hace que bueno, pese a que se da la orden de alarma, el barco intenta girar hacia babor, es decir, hacia la izquierda, pero todo el lateral choca repetidas veces, una vez tras otra, con el bloque de hielo enorme, que era una montaña flotante, pues produciendo lo que es la separación de los remaches y de las placas de acero que producen lo que es el hundimiento del Titanic. Tardó 2 horas tan solo en hundirse. El capitán John Edward Smith estaba al mando de la embarcación que pertenecía a la compañía White Star Line y bueno, pues de algún modo iba orientando perfectamente el buque. Era una persona muy respetable, el capitán, y bueno, se cuentan muchísimas cosas, pero lo cierto es que era una persona con un reconocidísimo prestigio en la navegación. Con O mucha sea, diligencia. con mucha diligencia y además que sabía perfectamente cómo operar en cualquier caso. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo decidí grabar un programa en Aventura del Misterio, en el canal mío, en el canal de la Aventura del Misterio, precisamente sobre el Titanic. Y yo lo quise dividir en dos partes. La parte
teórica, que es más o menos lo que estamos contando, poniendo un poquito en situación a la gente, y luego una parte práctica. ¿Qué intenté hacer y por qué intenté hacerlo? Bien, como tú bien decías, para situarnos un poquito en la historia, David, eh, resulta que a las 0 horas y 10 minutos, voy mirando mi chuletita que la tengo aquí, el capitán Smith ordena al radiotelegrafista del Titanic emitir una señal de socorro. Lógicamente ya se había colisionado. El constructor del buque del Titanic, del RMS Titanic, ya había dicho que quedaban 2 horas para que se hundiese. El Titanic estaba seriamente dañado porque todos los compartimentos se habían anegado de agua y se estaba hundiendo literalmente, y 2 horas era el plazo máximo. Concretamente a las 0 y 10 horas, el capitán Smith ordena al radiotelegrafista que emitiese una señal de socorro. A principios del siglo XX, la señal de socorro era CQD, Copy Quality Distress. Se podría traducir, por favor, copiarme un desastre, ¿no? Más o menos. Vengan rápido que nos hundimos, en pocas palabras. Esta señal fue emitida en una banda de 600 metros de lateral, es decir, es una frecuencia de radioaficionados, y concretamente lo que ocurre fue que lanzan la señal una y otra vez repetidas Tiras veces. sí. CQD, CQD, Pero Pedro, CQD. esto se envía en ese momento, pero tú me dices que esto da la vuelta al mundo Claro, varias veces. me estoy situando un poquito para explicar qué es lo que ocurrió. En este momento que se envía la señal de radio, aquí desde el punto de vista técnico, la señal de radio va viajando por todo el mundo y rebota una y otra vez en todo lo que es las capas más superficiales de la atmósfera y se va rebotando. De hecho, la longitud de onda de 600 metros, pues evidentemente hace que rebote muchísimo más. Es una frecuencia extremadamente larga como para llegar a todo el mundo. Sí, pero una cosa, De Pedro, es importante que maticemos de cara al público también, por supuesto, porque yo me considero también parte del público e intento entender un poco este concepto Claro, desde mi ignorancia en este particular, que no es mi tema. Desde un punto de vista físico, esto llega a un momento que se detiene, ¿no? Esta señal. claro, la Se señal. tiene que extinguir al cabo de ¿qué? ¿De pocas horas o cómo esto? No, 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 no. Cuando tú emites una señal, es decir, Sí. cuando yo desde mis aparatos de radio emito una señal, la Mm, señal tiene acción a 300.000 kilómetros por segundo mm. durante todo el espacio. Cuando se envía una señal va viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, las señales que envía la Tierra con sus radiotelescopios viajan y se esparcen a esa velocidad. Pero cuando se deja de emitir, el chorro deja de actuar, con lo cual la señal no tiene validez. Una señal sigue viajando in eternum, en teoría, en el espacio, siempre y cuando no haya un obstáculo que la haga rebotar o demás, pero el flujo de señal deja de emitirse. ¿Qué es lo que pasa aquí? Empiezan a salir noticias, sobre todo porque cuando se emite esta señal llega el RMS Carpathia. Volvemos un poquito a la historia para brevemente para situarnos en el momento. Llega el buque más cercano. La señal se recibe a miles de kilómetros de distancia, pero el buque más cercano que se encontraba del hundimiento del Titanic frente a aguas de Nueva Escocia, Canadá, era el RMS Carpathia. Y es ahí cuando él llega, cuando ve todo el océano lleno de cadáveres, prácticamente ya era tarde, la gente estaba congelada, habían muerto. Fallecieron 1.500 personas. No podemos olvidarlo. Se supone. Sí, sí, no, no fue ninguna broma, ¿no? No, no, estamos hablando de un desastre bastante épico, ¿no? Concretamente, llega a las 2:17, a las 3:30 de la madrugada, llega el Carpathia, ¿no? A las 2:17 se hunde el Titanic.
Eh, ahí es donde ya todo cae. Yo me centro, cuando estoy grabando este programa de Aventura del Misterio, me centro un poco en la historia, pues sobre todo por los hechos ocurridos raros, ¿vale? Como por ejemplo la novela que escribió en el año 1886 un escritor americano que se llama Morgan Robertson, el cual, bueno, pues define esta novela como que un barco llamado Titán y otro barco llamado Titanic, bueno, perdón, el barco llamado Titán era exactamente como el barco llamado Titanic, mismas proporciones, tenía los mismos camarotes, Y tengo tenía, entendido que 13 años antes, escribió la novela 13 años claro, antes del hundimiento mil, real. el hundimiento se produjo en 1912 y esta novela fue escrita en 1886. Con lo cual, fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que todo eso, bueno, tenía los mismos camarotes, el mismo número de botes salvavidas, insuficientes para los pasajeros. Eh, o sea, era todo igual. Pero no solo eso, sino que el propio capitán del buque Titán, el de la novela, se apellidaba Smith, como el capitán del Titanic. Vale, que Smith es un nombre bastante común, pero qué casualidad, ¿no? Casualidad. No sé, hay muchísimas concatenaciones que nos hacen ver que había algo ya que no olía bien. Del Titanic se cuentan muchas cosas, tantas como que había gente en el momento de embarcar que no querían embarcar porque habían soñado que el Titanic se iba a hundir, iba a chocar contra un iceberg. Por cierto, el Titanic en la novela también choca con un iceberg y se hunde en las mismas aguas que el Titanic. Es que es muy fuerte, ¿eh? Bueno, todo esto nos lleva a que en torno al Titanic hay cosas muy raras, David, muy raras. Pero sobre todo a lo que vamos. Sí, es verdad, hasta se llegó a encontrar a una mujer en un bloque de hielo que bueno, es súper curioso, que se encontró flotando por un barco y que se identificaba como una superviviente del Titanic, pero esto fue en el año 1990. Una mujer que se llamaba Winnie Coates. Yo estuve investigando la lista de supervivientes y efectivamente aparece el apellido. No es Coates, es Scoutes, pero es Winnie Scoates, ¿no? O sea, suena bastante similar verbalmente, y esto las autoridades lo comprueban, efectivamente se dan cuenta que es una superviviente. Luego, poco después, encuentran a un hombre que sus huellas dactilares coinciden con las del capitán Smith. Pero ojo, hasta el punto en el que este hombre que encuentran iba vestido con el uniforme oficial de la compañía White Star Line. En fin, toda una serie de cosas que dices, Esto bueno, ya, vamos, parece de Twilight Zone, claro, la dimensión desconocida. claro, el Titanic siempre está rodeado de misterio, David, siempre. Pero tú has Pero descubierto uno. lo fuerte, y vamos ahí, sé que quieres ir directamente al tajo. Lo fuerte fue cuando un señor que se llamaba Lloyd Dedner, que era el radiotelegrafista de un portaaviones norteamericano, el Theodore Roosevelt, el 15 de abril del año 1972, recibe en sus auriculares una señal muy rara, ¿vale? Hoy en día estamos utilizando la señal SOS, ¿vale? Pero antiguamente se utilizaba CQD, que es una señal completamente distinta, Copy Quality Distress, lo que yo había explicado antes. Bueno, pues este hombre empieza a escuchar y escucha la señal CQD antigua acompañada del nombre de la embarcación RMS Titanic. Claro, se queda atónito diciendo, pero a ver, perdón, ¿esto cómo es posible? O sea, principios Llama a de los 70, ¿eh? Sí, estamos hablando de 1972, 15 de abril. Llama a Costa y dice, mire usted, acabo de recibir un CQD antiguo de SOS de una embarcación que es del Titanic. Y desde Costa le dicen, bueno, déjese de ustedes tonterías. Estamos hablando del 15 de abril, que es el día que se hundió el Titanic. Hostia. ¿Eh? Este hombre se queda rayado. Dice, bueno, aquí está pasando algo. Se pone a investigar cuando pasa el tiempo y se da cuenta, después de sus pesquisas, que no solamente él había recibido la señal del Titanic, sino muchas otras embarcaciones.
en el año 1924, en el año 1930, en el 36 y también en el 42, y así sucesivamente hasta la última señal que se recibió, que fue en el año 1996. Todos múltiplos de 6. La señal se produce cada 6 años. Bueno, ahí tenemos la historia. ¿Qué hice yo? Grabo la historia, grabo el documental y dije, bueno, pues para mis aventureros del misterio, vamos a hacer una experimentación. Y me situé en mi ordenador con un aparato de radio, que no lo tengo aquí, lo tengo ahí arriba, que es un Mark, un aparato de altas frecuencias, o sea, de amplias frecuencias, de amplias bandas, tiene muchas bandas, es una maravilla, y digo, bueno, voy a realizar un experimento a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque coincidentemente el año 2020, que es cuando nosotros estamos grabando este programa, es múltiplo de 6, con lo cual se coincide con la pauta. Y además, estamos prácticamente a finales de marzo, principios de abril, cuando yo grabé este programa. Con lo cual yo digo, vale, pues si la señal todavía está ahí, ¿por qué no probarlo? ¿Qué hago? Me conecto desde mi ordenador y se ve en el vídeo, lo podéis ver. Ahora, luego, si queréis, le echáis un vistazo. Como yo me conecto con una serie de bandas entre 40, 20, 10 metros, en la que empiezo a recibir señales de distintas antenas. ¿Mm? Y se puede ver. Me conecto con una antena concretamente enfrente de la costa de Nueva Escocia, en Canadá. Y esa antena empiezo a escuchar yo en tiempo real, ¿vale? Y empiezo a grabar. Grabo la pantalla, grabo los resultados y ahí es cuando empiezo a recibir cosas. Bueno, yo no había oído nada. Estaba haciendo el programa, estaba hablando con la cámara y emito el programa y sí que aparece una psicofonía, pero entra radio y cuando emito el programa, yo puse lógicamente que no se captó nada por el sistema de frecuencias, pues hay un compañero que se llama Artanic, que tiene una web interesante sobre el Titanic. Él está construyendo un Titanic en miniatura o algo así. El caso es que me dice, Pedro, ¿has grabado la señal? Digo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, has grabado el CQD antiguo. Pero no solo eso, sino que empiezo a recibir mensajes y correos electrónicos de especialistas en radiotelegrafía Wow. que me confirman que se trata de la señal CQD. A ver, que yo soy radioaficionado, yo soy un ecoalfa, pero ya no me acuerdo del Morse y lo tuve que estudiar, lógicamente. No sé, me cogió de sorpresa. De hecho, hice un segundo capítulo en Aventura llamado, o sea, que lo bauticé como la señal del Titanic. Cojo esta señal. Bueno, si te parece, David, podemos ponérsela a los espectadores lo que yo grabé, ¿vale? Lo vamos a repetir un par de veces, pero para que lo veamos, la señal que yo grabé. Vamos a escucharla. Y esto pertenece a la señal del Titanic. Esto es la señal que yo obtengo durante la experimentación, ¿vale? Ahora nos meteremos en vereda un poco. Estoy revisando todas las bandas. Estoy revisando todas las bandas. Bueno, aquí teníamos la señal. Como ves, es una señal rara, es una señal que sí que se notan los pulsos, ¿vale? Pipi, 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 pero no es un manipulador Morse propiamente dicho, lo que está escuchándose. Parece como distorsionado, parece como raro, pero sí es una señal radiotelegráfica. Bueno, pues yo empiezo a realizar el programa en Aventura comparando lo que es la señal CQD antigua, original, con lo que yo había grabado, que si te parece, vamos a escucharlo.
Estoy revisando todas las bandas. Estoy revisando todas las bandas. Y aquí teníamos esto. Si os dais cuenta, la similitud es tremenda. Tremenda. No se puede decir que no se grabó algo. Algo se obtuvo. Y lo que me alegra es que no fui yo el que se dio cuenta, porque si no podría haber estado preparado. Yo no lo sabía. Y bueno, pues emití el programa y puse que no se había captado nada. Pero caramba, la similitud entre la señal CQD y la señal rara que yo tuve la oportunidad de grabar es tremenda. Pero Pedro, Ya. vamos a intentar extraer una conclusión a esto. Es decir, vamos a intentar, Ay, claro, racionalizar esto. ¿Cómo es posible? Físicamente es imposible. no, físicamente es imposible. Radiotelegráficamente es imposible. Y te lo dice una persona que es... Claro, ¿cómo puede estar circulando aún por ahí esta señal? Estamos hablando de algo que tiene que ver con física cuántica, es decir, algo que está como más allá del espacio y el tiempo, viaja a través del tiempo. ¿De qué podemos cómo podemos escribir este fenómeno? Yo, David, no tengo ni idea. No lo sé. Bueno, No lo sé. Mira, yo lo que he pensado es que una de dos, o mi mente, en el momento en el que yo estaba realizando la llamada, que desde luego no esperaba grabar nada, o mi mente interactuó en un momento y abrió algo dimensional, abrió una puerta. Tenemos el caso de Belchite, tenemos el caso del el campo de concentración de Albatera, tenemos el caso de Auschwitz, tenemos el caso de muchos lugares donde se han concentrado un gran número de muertes y en los que se han grabado cosas extrañas como pasajes del pasado. El hundimiento del Titanic produjo más de 1.500 personas que muriesen. claro, Yo creo. claro, eso puede favorecer el psiquismo de tanta Yo gente. creo, claro, podríamos traducirlo como una huella, una huella psíquica. Una huella, Aquello sí. quedó, aquello quedó grabado, aquel lugar quedó marcado con una X negra y quizás en determinados momentos, tal y como si fuese un fantasma, un espectro, se abre esa puerta. Se abre esa puerta dejando un mundo apasionantemente interesante para los investigadores, diciendo, bueno, aquí está. Yo, David, no comprendo cómo es posible que esto se haya producido. No lo comprendo, pero sí estoy seguro de algo. Primero, aquí no hay trampa ni cartón. Se puede ver el vídeo prácticamente entero en Aventura del Misterio. Y no tengo explicación. De No, verdad, no está tengo. claro que Es hay una frecuencia fantasma. claro, hay Y bueno, muchas. ya no solamente yo, David, es que cuando estamos hablando de Joy Detmer, por ejemplo, que lo investiga y se da cuenta de que en efecto lo está produciendo, ¿qué pasa con el Titanic? Claro. ¿Qué es lo que tiene el Titanic? Y sobre todo, ¿qué es lo que tienen que decirnos estas entidades, estas personas que terminaron, pues, tiene que ser una muerte horrible, aparte de ahogado, pues, lógicamente congelado con vida, ¿no? Claro, Eso deja una huella, sin duda, ¿no? Pero claro. ahora faltaría saber si esta señal es una reproducción, una especie de clon psíquico que ha cogido este mensaje, o bien estamos hablando de algún tipo de mecánica a través de la cual alguien, una inteligencia quizás, ha hecho que físicamente siga viajando por ahí esta señal Claro, SOS. No lo sabemos, pero claro, es una cosa alucinante y que además tú en ese momento haces como... que no deja de ser, en cierta manera, lo que haces tú y lo que hago yo cuando hacemos psicofonía, no deja de ser, en cierta manera,
una forma de espiritismo, Pedro? Sí, Claro. bueno, Pero lo que pasa es que es un podríamos... espiritismo moderno, tecnológico, en el que no Mm, utilizamos nuestro psiquismo, sino que utilizamos los aparatos electrónicos para captar voces. Pero no deja de claro. ser una invocación, ¿no? Es decir, bueno, estamos aquí, estamos dejando estas herramientas, estos instrumentos de captación, a ver Sí. si hay alguien que quiere manifestarse, ¿no? Entonces, que tú hagas ese programa y proyectes y te centres en el tema de Titanic y recibas la señal, esto ya es la repera, vamos. O sea, es Es que increíble, de sí. verdad, Pero estas yo, cosas yo dentro sé, del campo paranormal suceden, Suceden y ocurren. tú lo sabes mejor que nadie. Ocurren, Ocurren a veces. ocurren, sí, 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 sí. Tú sabes, y me conoces bien, Ujú, sabes que yo soy bastante escéptico, sabes ujú. que no me creo las cosas aquí así como así. Y muchas veces, por eso siempre pongo una cámara delante e intento grabarlo todo para que todo deje constancia, para que cualquier cosita se pueda registrar, se pueda analizar. Yo soy Sí, simplemente un aprendiz más claro, y vamos en busca de aclarar cosas, ¿no? claro. Pero cuando este tipo de cosas te afectan en primera persona, como muchas cosas que a ti te han ocurrido durante los procesos de investigación, ¿no? Que te das cuenta de decir, bueno, qué insignificantes somos. Claro. Vamos a intentar, pues, quizás volver a repetir eso, Pedro, porque es muy Claro, interesante el tema. claro, Más en el tema de las radiofrecuencias que tú trabajas y de la transradio, la claro. transcomunicación a través de la radio. Esto deberíamos de intentar volver a incidir sobre el tema porque creo que hay algo que quizás desde alguna parte desconocida se nos quiere decir acerca de Claro, la verdadera naturaleza de esa tragedia. Y es un poco, esto va a colación de lo que hemos dicho al principio de este vídeo, ¿no? Que desde luego la versión oficial que se ha dado de un choque contra un iceberg no encaja para nada. Aparte, parece ser que, bueno, no parece ser, es que es así. Tenían radares ya en esa época. eso es lo que se Claro, dice. claro, claro. Principios del siglo XX ellos ya tenían radares para poder perfectamente detectar cualquier tipo de anomalía, ¿no? Y en el mundo del cine, pues siempre las diferentes versiones que se ha dado de esta tragedia, siempre sale el vigía ahí con los prismáticos. ¡Uy, que ya viene, que ya lo tenemos encima! ¿Pero qué es esto? Es que siempre es lo mismo, ¿no? Pero aparte de que aunque hubiese chocado, parece ser que las placas enormes, muy gruesas de acero, hubiesen hecho muy inviable que se hubiese perforado el casco. De todas maneras, vamos a dedicar un vídeo especial, Pedro, contigo, Claro que sí. sobre una conspiración que es como una sombra que planea sobre el Titanic y que me parece a mí mucho más factible que nuestra versión tipo Walt Disney que nos han querido dar gente como James Cameron. Bueno, Pedro, muchas gracias por esta intervención de hoy Ha y sido seguiremos. un placer estar contigo. Yo creo que además me lo tienes que haber notado y me lo tienen que haber notado todos tus espectadores, que estoy tan asombrado, creo que como todos ellos diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Bueno, pues aquí está el tema. Aquí está el tema, claro que sí. Ha sido un placer. Y el mejor sitio para contar estas cosas es en Rimbel. Hombre, por supuesto que sí. Muchas Para veces eso estamos aquí. Rimbel parece un capítulo de la dimensión desconocida, muchas veces. Me encantaba. Oh, qué bonito. Eso son Mítica, palabras mítica. mágicas. Vaya que sí. Pues Pedro, muchas gracias, de verdad, A amigo. ti siempre y encantado de nuevo.